Hola, el objetivo de mi proyecto es el desarrollar un modelo que nos permita remover la reverberación de una señal de audio. Para esto, a manera de introducción, hablaré un poco de lo que es la reverberación y cómo poder simularla. En esta figura podemos ver cómo un emisor de audio eh, emite ondas en varias direcciones y una de ellas es la que llega directamente al receptor, pero hay otras que tienen una o varias reflexiones antes de llegar a él. Esto ocasiona un retraso y a la vez un decaimiento en la señal. Para simular esto, necesitaba básicamente la, saber el retraso, la distancia y la absorción de los distintos materiales. La distancia es muy fácil de calcular por, por la velocidad del sonido, que ya la conocemos. Y entonces, la atenuación que hace esa distancia se indica en esta gráfica. El audio, el sonido no pierde poder tal cual. Lo que sí pierde es presión e intensidad. La presión es básicamente relativa a la distancia y la intensidad es relativa al inverso de la distancia al cuadrado de la distancia relativa, siendo esta R1 entre R2, ¿no? Por distancia relativa nos referimos a que si el emisor está a una distancia de 1 del emisor, del receptor, eh, las ondas que se tarden el doble en llegar, que recorran el doble de la distancia, serán atenuadas por un cuarto, por este cuadrado. Lo siguiente es la absorción de distintos materiales. Mi simulación se enfoca en un solo cuarto de tamaño rectangular y bidimensional y de vidrio, de ladrillo o concreto. En esta tabla podemos ver la absorción que proveen ciertos distintos materiales a distintas frecuencias del audio. Este es el programa. Aquí podemos configurar el tamaño y forma de dicho cuarto, de dicho rectángulo, el sample rate, el número de rayos. Aquí está ya configurada la absorción que vimos de los muros y otras consideraciones. Aquí es todo el código, no es muy importante. Lo importante es un poco al final, donde se hacen los cálculos, pero es básicamente esa distancia, la velocidad del sonido, la fórmula que les comentaba y la absorción de los muros. Generemos entonces un filtro basado en un cuarto de 5 por 4 metros. Un cuarto relativamente normal. Aquí lo primero que hay que hacer es pues, ubicar al receptor. Imaginemos que es un cuarto y que la persona estará más o menos en medio y digamos que el emisor está a un lado y a lo mejor un poco inclinado. El número de ondas es emitida y vemos las que llegaron directamente, las que tardan un poco y las que llevan varios rebotes. Como podemos ver con este mismo programa, podemos hacer distintas formas de cuartos y distintas ubicaciones donde se afecte con mayor o menor número de rebotes o reflexiones el audio. Y con esto ya nos genera un archivo que ya podemos probar. Escribí también esta libreta de
de Jupyter para poder probar cada uno de estos filtros que son generados por el programa. Primero elegimos un audio y luego elegimos el filtro que acabamos de crear de 5x4. Vamos a visualizar el filtro. Listo, como pueden ver, aquí se ve cómo iban llegando con atenuación las distintas ondas que venían en diferentes direcciones. Entonces, el audio que escogimos, podemos visualizarlo y oírlo. I'm going to Germany tomorrow. Podemos ver que prácticamente no hay reverberación. Y podemos aplicar el filtro utilizando el filter de SciPy, que es básicamente lo mismo que filter en MATLAB. Y escuchemos. I'm going to Germany tomorrow. Se escucha una ligera reverberación. También en la onda se puede ver, por ejemplo, aquí, si notan, se va perdiendo mucho y aquí se gana por la reverberación. Pero por lo mismo generé también un filtro más agresivo de un tipo auditorio. Entonces vamos a aplicarlo el mismo audio ahora a este filtro. Como pueden ver, hay mucha más reverberación y oigámoslo. I'm going to Germany tomorrow. Se nota claramente como si estuviéramos en un gran auditorio o bodega. Lo siguiente fue entonces obtener esos datos de voz. Mozilla provee Common Voice, que provee 50 gigas de frases en inglés. Y seleccioné un pequeño porcentaje de esos, un 1%, lo cual nos dio 127 archivos, a los que procedí con la exploración de datos y lo que vamos a ver a continuación. Esta es la libreta principal. Aquí podemos ver los diferentes pasos que seguí para desarrollar y entrenar y probar el modelo. Pero lo más importante de todo fue precisamente la exploración y preparación de datos. Esta parte de setup es para partes comunes como importar, definir algunas funciones, los directorios. En exploración de datos creé un data frame con ese 1% de archivos y analicé que todos tenían 48 kilohertz, todos estaban a 64 bits, los 127. Hay que recordar que de estos 127 se van a aplicar distintos filtros generando más datos y esos no van a ser enteros. Lo siguiente era precisamente la duración, ¿no? Vemos que en promedio este corpus tiene 5 segundos, el máximo siendo de 11 y una decisión estándar de casi 2. Entonces aquí, bueno, ya oímos uno, pero oigamos otro. What do you mean by that? Precisamente el mismo. Bueno, para preparar los datos, lo que yo quise fue estandarizar un poco. Primero reducir este sample rate y este bitrate, pero no tuve que eliminar ningún audio ni nada de este ejemplo, ¿no? También tuve que calcular un padding para el tamaño de la ventana, poder agregar silencio al final o ceros que nos permitan que sea un múltiplo
de muestras del tamaño de mi ventana, y también nos permite que la reverberación se expanda un poco más allá si hay audio cerca del final. Este es el código que crea un nuevo data frame, en donde podemos ver que ahora los 127 tienen 22 kHz y 32 bits, y obviamente la misma duración. Entonces, subí un par de filtros y los apliqué todos creando nuevos archivos con tanto con el preprocesamiento como con la reverberación en el data frame 3. Entonces aquí podemos ver el original. Down below in the darkness were hundreds of people sleeping in peace. Y por original me refiero a preprocesado, ¿no? Después con un filtro de 1/4 de 5x4. Down below in the darkness were hundreds of people sleeping in peace. Que se nota ligeramente la reverberación, y uno de 24x6 metros. Down below in the darkness were hundreds of people sleeping in peace. Donde se nota claramente la reverberación, aunque no es tan exagerado como el de 80 metros. Lo siguiente fue pues probar la máscara binaria ideal, que es una forma que me va a servir en mi trabajo de obtención de grado para separar audio, pero que también nos sirve para eliminar la reverberación. Entonces, es como el esperado que se prediga. Para este ejemplo, aquí podemos ver sin reverberación el espectro de 2 segundos de audio, y con reverberación se nota cómo ese espectro se va a la derecha. Entonces, así se calcula la máscara binaria ideal. Simplemente es dejar pasar todas aquellas frecuencias y tiempos. Como pueden ver, esto es como una cuadrícula, no son líneas verticales. Para cada tiempo y cada grupo de frecuencias o frecuencia, si el que tiene reverberación es mayor, quiere decir que al original, quiere decir que esa no la debemos dejar pasar porque fue añadida precisamente por la reverberación obtenida. Entonces, así es como se ve esta máscara binaria ideal. Este es un ejemplo ideal, ¿no? Aquí se ve de nuevo cómo era el original, cómo era con reverberación, y después de aplicar la máscara ideal y regresarnos al dominio del tiempo, como se ve, obviamente se pierde un poco de la información, pero aquí podemos oír precisamente el original. Go ahead, try me. Y podemos ver el que tiene reverberación. Go ahead, try me. Y el generado. Go ahead, try me. Como pueden ver, se pierde un poco la calidad, pero se elimina la reverberación. Entonces, para seguir procesando los datos, generé máscaras para todas las combinaciones, todos los archivos, y luego creé un generador de datos que es un poco de lo más difícil que hay en este código, porque pues la idea es precisamente a forma de un modelo recurrente, ver un poco del pasado en base a la configuración del principio, en base a las ventanas, y bueno, precargar datos para poder en un momento dado, cuando usemos los 50 gigas, no tener todo en memoria, que sería prohibitivo, sino ir cargando un subconjunto de datos e ir mostrando. Entonces, todo este código nos permite, pues básicamente nos permite usarlo en un for o accesarlo con índices, y ya nos da tanto el X como el Y. El X para entrenar y el Y para validar. O sea, las frecuencias siendo paseadas y generando esa máscara ideal, ¿no?
Entonces, bueno, el último dataset que vimos, que ya tenía las máscaras y todo, se separa en entrenamiento y validación al azar, con un validation split en este caso de 0.1, y nos quedan de los archivos. Ahorita todavía no estamos hablando de los datos tal cual, ¿no? Que nos va a dar el generador de datos. De los archivos hay 254 porque aplicamos 2 filtros, 232 a manera de entrenamiento y 22 a validación. Ahora sí, nuestros generadores de datos, si le sacamos la longitud, nos dicen que vamos a contar con casi 51,000 registros de entrenamiento y 4,400 de validación. No es mucho, pero es suficiente para una primera evaluación de un modelo, ver si sí funciona y a lo mejor ya entrenarlo con la totalidad de los archivos. Y bueno, este es el modelo. El modelo es muy sencillo. Aquí se puede ver pues que simplemente son 3 capas con activación sigmoide y originalmente había usado la pérdida del error cuadrado promedio, pero no me está dando buenos resultados. Y Binary Cosentropy, porque al final las máscaras tienden a 1 y 0, sí me dio un muy buen resultado. Este es el modelo. Entrenarlo no fue tanto porque el objetivo no era llegar a un modelo perfectamente entrenado. Estamos viendo en su punto los datos, es simplemente ver que sí vaya bajando la pérdida, como se nota aquí, y validar, ¿no? Que es el siguiente paso, en donde podemos ver que creo otra clase que recibe un data frame y un modelo, y lo prueba y nos muestra tanto el espectro como las máscaras, como nos permite ver el audio, ¿no? Entonces, aquí en los distintos pasos del entrenamiento fui guardando los modelos y entonces podemos ver primero el original, ¿no? Que ya hemos oído, How did you do it? con reverberación, que ya How hemos did you do it? la máscara ideal y bueno, el espectro resultante de aplicar esa máscara, ¿no? Entonces, en el primer paso, cuando nada más fue una sola época, aquí se ve cómo todavía no se parece del todo a esta máscara ideal, pero se empiezan a ver estos intentos de no dejar pasar, ¿no? Esto es un poco el hecho de que hay una ventana en la que todavía no tenemos datos pasados para poder predecir, ¿no? Pero aquí se empieza a ver cómo se parece y se empieza a ver que el espectro resultante pues todavía tiene pérdida, ¿no? Entonces esto es lo que predijo con una época. How did you do it? Se oye bien, pero todavía se oye con bastante reverberación. Después de 5 épocas más, vemos que se va acercando un poco más y que el espectro va mejorando y se oye así. How did you do it? 10 épocas después, ya se empiezan a formar más grandes estas áreas de silencio, empiezan a cambiar de forma y empieza a cortarse esta reverberación aquí del final. How did you do it? Y bueno, aquí es donde parece ser que un modelo de este estilo sí podría ser suficiente. Es donde convendría utilizar ya todos los datos y correr por días un entrenamiento que nos lleve a algo más cercano a la máscara ideal, pero parece confirmar tanto que aplicando la física y la lógica de un pequeño cuarto
se puede simular esta reverberación y aplicar un filtro de señal para poder generar estos datos, y que realmente se puede entrenar un modelo relativamente sencillo para poder eliminarlos. Y esto servirá en mi trabajo de obtención de grado más adelante como una primera fase que se requiere para poder separar los audios. Primero hay que quitar la reverberación, después ya es más fácil separar los audios, que también se va a hacer con una máscara ideal. Entonces todo esto ha sido un gran avance y se considera que los resultados concuerdan con las expectativas y los objetivos. Muchas gracias.